Voy a aprovechar, hermanos, que ya están de pie para hacer la lectura bíblica. Les suplico, por favor, que abran la Biblia en el Evangelio de Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10, y vamos a leer del versículo 17 al versículo 21. Marcos, capítulo 10, del 17 al 21, y vamos a leerlo juntos, hermanos. Y la palabra del Señor nos dice así: Al salir él por seguir su camino, vino uno corriendo, hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Entonces él respondiendo le dijo: Maestro, todo esto he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme tomando tu cruz. Oremos, hermanos. Bendito Señor, te doy las gracias porque me das la oportunidad de servirte, Señor, de esta manera. Y sé, Señor, que cada vez que tú me pones en este sitio, soy el primero en ser examinado por ti. Te ruego, Padre, que a pesar de mis limitaciones, no detengas tu bendición para tu iglesia, y que a través, Señor, de esta participación, ellos puedan recibir por de parte tuya la bendición para sus vidas, el mensaje, Señor, para ellos. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. En la mañana se hizo una pregunta aquí sobre el hermano Miguel, y que concuerda con lo que vamos a ver esta tarde. Pueden tomar asiento, no lo disculpen. El hermano Miguel preguntaba que por qué no hacíamos lo correcto, y que pasaba el tiempo y no hacíamos lo correcto. Y vamos a encontrar una respuesta en este pasaje que hemos leído. Y vamos a examinarlo poco a poco, porque dice así, en el versículo 17: Al salir él para seguir su camino. Y entonces, como abruptamente entramos en el pasaje, nos podemos preguntar: ¿al salir él de dónde para seguir su camino? Bueno, pues la respuesta está en el versículo 1 del mismo capítulo 10. Dice: levantándose de ahí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Él estaba en Judea y realizó algunas actividades, entre ellas la bendición de los niños. Pero llegando al versículo 17 dice que él se levantó para seguir su camino. Y entonces vino corriendo, hincando la rodilla delante de él. Vino uno. Por el título sabemos que era un joven y que era rico, pero supongamos que no sabemos nada del título. Y vino uno. ¿Qué muestra este uno? Bueno, lo primero que muestra es que estaba urgido. Estaba urgido porque quería la respuesta a una pregunta que él tenía. Y viene urgido porque viene corriendo y dice: ya se va Jesucristo, ya se va el Señor Jesús, y quiero alcanzarlo antes de que se vaya. Pero también demando de él una respuesta, y le voy a mostrar respeto. Entonces llega corriendo y se hinca como muestra de respeto. Pero ¿qué más podemos saber de este uno? Que además que estaba urgido y necesitaba una respuesta a su pregunta. Bueno, pues hay escritos paralelos, hermano,
Por ejemplo, en Lucas, yo le invito a que vayamos a Lucas. Capítulo 18, versículo 18. Lucas 18 nos dice algo más de esta persona que hemos leído. Dice, y un hombre, ¿qué dice? Principal, le preguntó diciendo. O sea que esta persona era una persona importante. Era una persona importante porque era un principal que se acerca al Señor Jesucristo. El título del mensaje de esta tarde dice así: cuando acercarse al Señor Jesucristo es una pérdida de tiempo y una pérdida de vida. Otra vez, cuando acercarse al Señor Jesucristo es una pérdida de tiempo y una pérdida de vida. Este joven, volvemos a Marcos, dice en el versículo 17: uno corriendo, hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? He ahí su pregunta y es ahí su principal preocupación. ¿Se acuerda usted de otro personaje que tiene esta misma duda y que se acerca al Señor Jesucristo casi para preguntarle lo mismo? ¿Sí? Le doy una pista, está en Juan. Le doy una pista, capítulo 3. Y pues ya, mejor se lo digo, fue Nicodemo. Nicodemo, que de noche va buscando al Señor Jesucristo y también le dice: sabemos que vienes de Dios porque las señales que tú haces no las haría si no viene de parte de Él. Y también, como que en muestra de respeto, él le reconoce eso y Jesús también no le hace caso. Y le dice: si no naces de nuevo, no podrás estar en el reino de Dios. Y también Nicodemo era un principal, porque después en el diálogo, si usted recuerda la historia, o si no lo ha leído, le invito a que lo lea, capítulo 3 de Juan, que le va diciendo que para nacer de nuevo tiene que nacer del fuego y del espíritu, del agua. Y Nicodemo sigue con el golpe diciendo: ¿y cómo es posible eso? Y ella le dice: ¿y tú siendo maestro de Israel, no lo sabes? Era otro principal que se acerca al Señor Jesucristo. Pero sigamos adelante. Entonces Jesús le rectifica y le dice: ¿por qué me llamas bueno? ¿Por qué me haces reverencia? ¿Y por qué me calificas de bueno? Tú eres el bueno. ¿Sí? A veces vemos opciones en la vida y si se trata de maestros, entre los alumnos se menciona: el maestro fulano es el bueno. Pero él califica al Señor Jesucristo, le dice: maestro bueno. Y Jesús le dice: no te equivoques, solo bueno uno, y ese bueno es Dios. Así que fuera de Dios, y nosotros ahora sabemos, fuera del Señor Jesucristo, nadie es bueno. Lo está anticipando. Está anticipando al Señor Jesús la condición de este joven que es rico. Y al parecer que es la virtud de él ser rico, después vamos a ver que es su mayor defecto y el mayor problema que tiene. Entonces, en el 19 dice: los mandamientos sabes. ¿Sí? Jesús conoce a este joven no porque haya andado con él el joven, sino porque Jesús es Dios. Y él le dice: yo sé que tú sabes los mandamientos. Y le empieza a enumerar estos mandamientos y le dice: no adulteres. Y el joven, al escuchar esto, como que va de la lista haciendo palomitas, ¿no? Y le dice: no adulteres. Palomita, no adultero. Ok. ¿Qué más? No mates. No he tenido necesidad de matar. Palomita, no mates. No
hurtes, no robes, soy rico, no necesito robar. Aunque ahora los ricos también roban, este rico no tenía necesidad de robar. Dice, palomita, no robo. No digas falso testimonio, no tengo problemas con nadie. No me meto en problemas de juicios, no me involucro con nadie que tenga problemas. Por lo tanto, ni siquiera estoy tentado a dar falso testimonio o a mentir acerca de favor a alguien. Palomita. Honra a tu padre y a tu madre. Pues, ¿cómo no? Lo tengo para hacerlo. Lo respeto y también les apoyo si es que ellos necesitan algo. ¿Sí? Y la lista de Marcos termina aquí, pero Mateo registra un mandamiento más. Vayamos a Mateo 19, hermano. Ahora vamos al Evangelio de Mateo. Y vamos a ver cuál es el mandamiento que en este diálogo Jesús le añade. Versículo 19 del capítulo 19 de Mateo dice: honrarás a tu padre y a tu madre, ¿y qué? Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto no lo tiene Marcos, pero sí lo tiene Mateo. Dentro de la lista que Jesús le anuncia a este joven rico, le dice: además, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y qué cree que hizo este joven rico en la lista que le estaba dando la atención a Jesús? Puso palomita. Yo doy limosna. Yo ayudo al pobre. Le arrimo una torta, un refresco. Le doy uno de mis ropas que casi ya no uso cuando hay frío. Sí. Yo ayudo al pobre. ¿Sí? Y entonces continúa el joven y le dice en el 20: entonces respondiendo él le dijo: maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud, siempre lo he hecho, ya lo hice, ya me contestaste mi pregunta. Si ya he cumplido con todo esto, ya no me hace falta nada para heredar el reino de los cielos. Gracias por tu respuesta. Pero Jesús dice: momento. Hay algo más que te falta, que no has hecho bien. Dice, entonces Jesús mirándole. Este verbo lo vamos a ver repetido 3 veces en este pasaje, hermano. Entonces Jesús mirándole. En Juan 24-25 dice que a Jesús nadie necesitaba decirle nada acerca de los hombres, porque Él conoce el corazón de todos. Dice, no necesita tener recomendación de nadie, Señor Jesús, o tener información acerca de alguien, porque Él directamente lo sabe. Eso en algunos de los dones del Espíritu Santo se llama discernimiento de espíritu. Pero además humanamente también hay una herramienta que es así. ¿Sabe lo que es usted? ¿Sabe usted lo que es el lenguaje corporal? Es el lenguaje no hablado, pero que a través de la posición de su cuerpo, de sus gestos, uno puede también conocer lo que realmente está usted pensando. Cuando uno está aquí al frente de los que dirigen y algunos hermanos que predicamos, con su lenguaje corporal sabemos si la iglesia está atenta, si la iglesia está aburrida o si la iglesia está distraída, por su lenguaje corporal, por sus expresiones. Pero Jesús miró al joven y le amó. Le amó porque le iba a dar la respuesta que él necesitaba conocer para su pregunta. Le amó porque sabía que no estaba mintiendo respecto a los otros mandamientos que él había mencionado. Le amó porque vio el deseo genuino de este joven de pertenecer al reino de Dios. Y le dijo así: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y
y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme tomando tu cruz. Amar a tu prójimo no es darle la limosna. Amar a tu prójimo no es darle lo que te sobra. Amar a tu prójimo, ¿qué es lo que no has entendido? Es repartir la riqueza que tienes para beneficio de ellos. Y entonces el joven empieza a hacer una evaluación y dice, pero pues ¿cómo no? Si yo me siento seguro todos los días es porque tengo con qué sostenerme. Si no me tengo que preocupar por el trabajo, no me tengo que preocupar por mi futuro, es porque económicamente lo tengo asegurado. ¿Cómo pues Él me quiere pedir que me quiten esa seguridad? Tengo dinero y cumplir los mandamientos. ¿Por qué me pide esto más? Yo creo que ya es mucho. ¿Sí? Pero Jesús le dice, te falta una cosa. Quítate esa idolatría del dinero y dalo a los pobres. Y además te invito a sufrir, porque estás viviendo muy cómodamente. Estás haciendo tu vida muy fácil. Por eso te pido que tomes tu cruz, que lo dice aquí. Y tomando tu cruz, sígueme. ¿Cómo era tomar una cruz? ¿Usted alguna vez ha cargado vigas? Aquí cuando llegamos a Nesa compramos vigas para ponerlo en el techo y clavarle unas láminas de cartón. Y yo veía que las vigas pues, las llevaban los caballos, pero a veces algunas personas llevaban las vigas en su lomo y créanme que se veía el sufrimiento. Es pesado llevar algo, una viga, supongamos que era así como la cruz. Y es simbólico llevar una vida con una cruz, es llevar una vida de sufrimiento, llevar una vida con la dependencia de la voluntad de alguien que no somos nosotros. Y entonces el joven le hubiera dicho, Señor, mejor pídeme que tome la Santa Cena los domingos. Jesús le diría, es que tomar la cena es fácil. Señor, mejor pídeme que me bautice. Y Jesús le dice, es que eso es fácil. Señor, pídeme que un año no falte a la congregación. Lo ponemos como manda con los católicos, ¿no? Un año no voy a faltar. Y Jesús dice, es que eso es fácil. Sígueme que siga respetando los mandamientos, Señor. Lo puedes hacer, pero no te lo cambio porque seguir los mandamientos es fácil. Y en realidad es fácil. Dice que mi yugo es fácil, mi carga es liviana y mi yugo es fácil. Porque todo lo hacemos a través de Él. ¿Saben cuál fue o qué es lo más difícil para todos nosotros en realidad con relación al Señor Jesucristo? Lo más difícil que se nos presenta en nuestra vida espiritual es entregarle el corazón al Señor Jesucristo. Entregar el corazón es lo más difícil que se puede hacer. Por eso la respuesta a la pregunta, ¿por qué no hacemos lo que tenemos que hacer después de tantos años? Que si hacemos esto, que si hacemos lo otro, que planeamos las cosas, que no llegamos a los fines y que seguimos así es la respuesta. Porque nos falta entregar el corazón al Señor Jesucristo. Porque hacer todo lo demás es fácil. Hacer todo lo que hacemos es fácil. Y entonces, ¿estuvo de acuerdo este joven con el Señor Jesucristo? ¿Ustedes qué piensan? Dice en el 22, pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Se fue triste porque tenía muchas posesiones.
Yo no sé si después siguió respetando los mandamientos o no, porque a lo mejor dijo, pues ya es inútil que siga respetando los mandamientos, porque lo único que me están pidiendo es no lo puedo realizar, no puedo desligarme de la idolatría de mi economía, no puedo amar a mi prójimo, no lo puedo obedecer. Esta fue una persona que se acercó al Señor Jesucristo y que ya había perdido su tiempo haciendo cosas de la ley. Y no se menciona que sí se haya arrepentido y lo haya seguido. Seguramente se perdió la vida. Él no estuvo de acuerdo y se fue de la comunión del Señor. Él no estuvo de acuerdo y se fue del grupo que estaba con el Señor Jesucristo. Se fue. Pero hay otro personaje de la Biblia que tampoco estuvo de acuerdo, pero ese no se fue. Ese se quedó para perjudicar. ¿Sí? Ahora como algo contradictorio. ¿Usted se acuerda de Judas Iscariote? ¿Sí? ¿Por qué era Iscariote? Bueno, déjeme decirle que en la comunidad o la cultura judía no existían los apellidos, pero había muchos Josés, había muchas Marías, había muchos Judas, había muchos Marcos. ¿Cómo se diferenciaba entre uno y otro que se llamaban igual? Pues a veces por el oficio del Padre, por eso Jesús era Jesús el carpintero, en algunas ocasiones se menciona, ¿sí? Pero este Judas pertenecía a un grupo político muy fuerte y opositor, que eran los Iscariotes. Este grupo sublevo o de división buscaba derrocar al gobierno romano que estaba dominando. Y Judas se acercó a Jesús como un líder, porque él veía que jalaba mucha gente. Y decía, yo voy a hacerme con él y hacerlo de mi partido, y con el poder que tiene de sus milagros, y con el poder que tiene de jalar personas, nos vamos a sublevar, a levantar y a derrocar al gobierno romano. Salud. Y él fue con esa intención con el Señor Jesucristo. Pues el Señor Jesucristo lo miró y lo amó. Y lo hizo parte de los 12. Y cuando les dio el ministerio de ir y sacar demonios, Judas sacó demonios. Judas también curó enfermedades por el poder del Espíritu Santo que el Señor Jesucristo había mandado a los 12. Es más, a Judas lo hizo el tesorero, ¿no? ¿El tesorero es un voto de confianza o no? ¿Sí? ¿Tenemos un voto de confianza con el hermano nuestro Roberto? Sí, por eso no pensamos que se vaya corriendo con el dinero, ¿verdad? Sabemos dónde vive, además, cerquita, para que no nos cuente nada. Y si no, tenemos a su esposa que... Ahí lo dejamos. Y Judas tenía ese voto de confianza del grupo, porque todo lo que se recolectaba para sus gastos, Judas lo administraba. ¿Se acuerdan ustedes que una vez una mujer le ungió los pies con aceite muy caro? Y que Judas dijo, no desperdicies eso, o sea, espérate, mejor dánoslos, lo vendemos y obtenemos más dinero, ¿no? A pesar de que Judas había actuado como un discípulo, como un apóstol del Señor Jesucristo, esa parte carnal de él no se había desviado. Y cuando él vio que el Señor Jesucristo iba a ser apresado, bueno, más bien, no era lo que él había conseguido políticamente de él, se desilusiona. Se desilusiona y dice, mejor le voy a sacar provecho. Y va con los sacerdotes fariseos y les dice, yo sé dónde lo pueden detener y que no se alborote el pueblo, porque eso es lo que tenían, por eso no lo hacían públicamente la detención, quería hacerlo en secreto. Y si yo sé dónde se reúne en la noche, que lo pueden agarrar solito, que no va a haber mucho problema, y ya para que ustedes ejecuten su juicio sobre él. Y ellos pues les ofrecen dinero, ¿no?
que a lo mejor lo agarró pues como una parte extra, pero él lo que quería pues era ya no seguir con él. Él fue de los que no estaban de acuerdo con el grupo, pero él no se fue. Él fue de los que anduvo con él, pero que ya no estaba de acuerdo con él, pero no se fue. Y no solo no se fue, sino nada más se quedó para perjudicar. Él se acercó al Señor Jesucristo y perdió su tiempo. Y además, también perdió la vida. Sí. Bueno, pues este joven se fue triste, a perderse. Y se quedan sorprendidos los demás discípulos. Y dice en el versículo 23, entonces Jesús otra vez, que dice, mirándolos alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios los que tienen riquezas. Y entonces sus discípulos se asombraron, dice la palabra del Señor, de sus palabras. ¿Cómo así? O sea, ¿cómo si queremos ser en el reino de Dios y nosotros queremos ser parte de las riquezas, ahora resulta que no las podemos tener? ¿Ya oíste, Juan? Sí, Pedro. ¿Ya oíste tú, Andrés? Sí, ya oí también. Y pues, ¿cómo ves? Se asombraron. ¿Sí? Volvió a decirles, hijitos. Jesús respondiendo, porque oyó las murmuraciones, les dijo, hijitos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Se los volvió a repetir, porque como que no lo habían entendido. Es más fácil, les da una explicación, pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Yo sé que ustedes ya lo saben, pero para los hermanos o hermanas que no lo saben, las calles de Jerusalén no eran así parejitas como las que tenemos nosotros. Algunas entradas principales empezaban por un lugar muy estrecho, donde los comerciantes tenían la necesidad de cruzar para entrar o cruzar para salir. Y era un trabajo de veras muy, muy difícil. A esas entradas se les llamaban agujas u ojo de aguja. Tenían que descargar el camello, tenían que hacer lo que se encara y luego hincado empujarlo hasta que atravesara el muro, luego pasar la carga, otra vez ponerlo en carga y continuar su camino. A lo mejor se dice muy rápido, pero yo sé que tardaba mucho y muy difícil este trabajo para ellos. Y Jesús les pone ese ejemplo. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. ¿Y ellos qué hicieron? ¿Se asombraron más? No, pues está más difícil todavía, ¿no? Está mucho más difícil. Dice, entonces, ¿quién pues podrá ser salvo? Si no es por cumplir los mandamientos y tampoco es por renunciar a las riquezas, entonces ¿quién podrá ser salvo? Entonces ya no entendimos nada. Todo este tiempo que hemos andado con Él, sentimos que no hemos ganado nada. A veces pasan los años en nuestra vida espiritual y a veces podemos sentir eso como que no hemos ganado nada. Sí, hablamos siempre que Cristo va a venir, que nuestro nombre está en el libro de la vida, pero sentimos esa ansiedad como de que, ¿y si no? Porque sentimos que el tiempo pasa y que es muy largo y no sucede. ¿Sí? Y entonces, Pedro le dice al Señor Jesucristo, a ver, aclárame esto, Señor, en el 28. He aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y le dijo, de cierto
que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermano, o hermana, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio. 30. Que no reciba 100 veces más ahora, en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madre, hijos y tierras, pero además, ¿qué? Con persecuciones. Y en el siglo venidero, la vida eterna. Jesús le está diciendo, es un hecho. Al decir en este tiempo es que es un hecho. No quiere decir que en realidad ahorita lo haya dado. Se lo está diciendo, es un hecho que los que ya hayan hecho eso por causa de mí del Evangelio ya tienen 100 veces más. Y en el tiempo posterior lo van a recibir. Pero también ellos les dicen, con persecuciones. No cómodamente, no fácilmente. Al joven rico le dijo, tu cruz. A ellos les dice, con persecuciones, con sufrimientos. Ya lo tienes, ya es un hecho. No te debilites. ¿Qué diremos del joven rico? Pues qué tonto. Qué tonto, porque si lo que él buscaba era una eternidad, ¿para qué se aferra a lo temporal? Y no seremos tontos a veces nosotros también. Y no porque no tengamos riquezas económicas, pero a lo mejor somos ricos en orgullo, o somos ricos en nuestra propia opinión, en nuestros propios conceptos. Decíamos en varones a veces, somos sabios en querer poner nuestro propio orden, ¿no? Sobre el orden que Dios establece a través de las autoridades. ¿No seremos ricos también en ese sentido? Y el Señor Jesús dice, deja tu idolatría, deja tu ego, deja esa riqueza que te está llevando a la tristeza, a la frustración, y entrégalo a los pobres. O sea, sé humilde para con los hermanos, sé humilde para con la iglesia. Quítate, despójate de tu riqueza, de tu sabiduría, de tus conocimientos y dalo a tu prójimo. Perdona. Quítate el orgullo, la riqueza de tu orgullo y perdona a quien te ha ofendido. Porque es lo único que te falta. Es lo único que te falta para que veas el reino de Dios. Haz esto sin dejar de hacer aquello. Sigue asistiendo, sigue tomando la cena, sigue alabando a Dios, sigue organizando tus alabanzas, sigue diezmando, sigue participando de la obra. ¿Sí? Que es lo fácil, pero también es lo difícil. Entrégale tu corazón en obediencia al Señor Jesucristo. Oremos, hermanos. Bendito Dios, te doy las gracias porque una vez más, al tomar como ejemplo, Señor, la vida de este joven rico, nos pone, Señor, en reflexión a nuestra propia vida. Y podemos ser conscientes de qué manera te hemos fallado también nosotros. Danos la inteligencia espiritual para elegir lo bueno y saber renunciar a todo aquello, Señor, que está estorbando nuestra comunión contigo. No tenemos ningún mérito en obedecerte, Señor. Tenemos ningún mérito por amarte, porque tú nos amaste primero. Pero sabemos que precisamente por ese amor tú nos das la inmensa bendición de la salvación. Ayúdanos, Señor, a equilatar esa bendición y a ponerla sobre cualquier plano importante, diferente a tu voluntad. Gracias, Padre, por esta noche, por tu presencia entre nosotros y por ayudarme, Señor, a dirigirme a tu iglesia para dar el mensaje que tú nos regalaste. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.